Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas con Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, acá siguiendo con todo lo que tiene que ver con la historia, con una historia que continúa, como siempre decimos en nuestros textos, esta historia continuará y aún continúa. Bueno, y esta historia que estamos contando corresponde a esta gran sección, porque ya nos podemos llamar los capítulos de los judíos de Oriente, que empezamos justamente hablando de los judíos en la propia patria, ¿no? Pero esa patria pues ya está siendo destrozada por los imperios, primero los griegos y los romanos. Y hoy nos vamos a ir hacia una de esas diásporas, quizás la primera y más importante por su antigüedad, pero también por lo que va a significar de cara a vivir el judaísmo desde fuera, desde la diáspora, ¿no? Vamos a hablar del exilio en Babilonia, pero no el mítico de que se refleja en la Biblia, sino el que aparece después de la destrucción del templo. Tal cual, porque no solo en la Biblia, sino en la mayor parte de los textos judíos, de lo que se habla es de Babilonia. Tal es así que, bueno, después cuando ahí en esas academias se redacta lo que se conoce con el nombre del Talmud, el Talmud ahí se va a llamar el Talmud Babli. Estamos hablando entonces de varias cosas a la vez, de un judaísmo que se va reconstruyendo en el tiempo después de la destrucción de Jerusalén y del templo. Ya no tiene una capital para su religión, para su creencia, no tiene su gran templo, y el judaísmo está dispuesto a continuar su existencia de otra manera y con otras herramientas o con otros instrumentos para su antigüedad. Es verdaderamente, a mí me produce, bueno, cualquiera puede decir que tengo mi corazón puesto en estos temas, y bueno, sí, ¿por qué no lo voy a decir? Hay otros historiadores que no lo dicen. Yo en general trato de ser objetiva, pero a mí me sorprende mucho cómo lo que se conoce con el nombre del Sanedrin, que son los que van a reconstruir primero en Yavne. El primer Yavne estaba en Gaza, después se traslada a la Galilea, y están tratando de construir un judaísmo que va a continuar su existencia. Todo el tiempo están buscando instrumentos para hacer una nueva interpretación de la Biblia y de la Torá, más que nada, y para la continuidad. Y lo que tenemos que tener presente también es que hay, más allá de que ya existe una diáspora, hay judíos que viven en Egipto, la diáspora más importante es la que estaba ahí en Babilonia, de la cual hablan, es el lugar tradicional del que hablan los judíos. Por eso se va a llamar al Talmud, que se escribe en esa región, se lo va a llamar Talmud Babli. Pero Babilonia no existe más. Y esa gran comunidad judía que vive ahí, ¿a dónde vive? Vive en un imperio que tiene otro nombre. Cuando uno habla sobre la historia de Occidente, tiene que saber que la historia de Occidente hay cosas que les presta poca atención porque no le importan. Seguramente para nosotros todo Occidente, y para el resto de Europa es mucho más importante el imperio romano, pero el imperio sasánida, que es un imperio con el que va a chocar Roma, que está en el territorio de lo que hoy en día es Irán, abarcó un enorme territorio que involucró también a lo que después fue de lo que era Judea, en un momento dado, gran parte de lo que era y sigue siendo la Mesopotamia, es donde está Irak, lo que es Irán, y tuvo sus fronteras con China y con la India. Así que fue un enorme imperio, un imperio que se establece a partir del siglo II o III, no recuerdo con exactitud ahora, de nuestra era, y que va a durar hasta que es invadido por los musulmanes, que traen una nueva religión que es el Islam. Este imperio sasánida tuvo varias guerras con Roma y Roma no lo pudo vencer. A pesar de todos los esfuerzos y de batallas que ganaron y perdieron alternativamente,
este imperio sasánida se mantuvo hasta, ya lo digo, hasta la llegada del Islam, de la invasión de los árabes, y fue un gran rival de Bizancio. Esta dinastía tuvo una gran influencia dentro del judaísmo. Lo que dice uno de los textos, uno de los pocos textos de historia que yo tengo muchos textos de historia, me los compré porque uno tiene que estudiar de los libros, esa es la verdad, más allá de que encuentra textos académicos en internet. Y entonces una de las cosas que va a ver es que, bueno, ahí se desarrolla una religión que va a ser el mazdeísmo, donde va a haber un gran mago, pero que después va a tener que ver con otra religión, que va a ser la que tiene que ver con una influencia que va a llegar a Europa, que tiene que ver con los con el dios, el dios del bien y el dios del mal. Espérame un segundito porque estoy buscando el recuerdo, no sé por qué Zoroastro. Sí, el zoroastrismo es una parte, pero también tiene que ver con el maniqueísmo. El maniqueísmo, siempre tiendo a olvidarme, hay palabras que tiendo a olvidarme, y el maniqueísmo es una religión que tiene estos dos dioses, el dios del bien y el dios del mal, esta naturaleza que conforma también la naturaleza humana, donde conviven el bien y el mal. Y bueno, y que se va a extender también hasta Europa. Ahí se escribe el Sendavesta, un texto religioso. Esta religión también va a tener su influencia sobre el judaísmo. Y lo que es extremadamente interesante es que este imperio va a ser como una especie de conexión. Esta conexión que va a existir tiene que ver así, primero con la India y tiene que ver también con China. Y tiene que ver con la oposición que había entre la China y este imperio sasánida, porque está conectada con el paso de las caravanas en la ruta de la seda. Y de la influencia que ejerció la India en esta sociedad, lo mismo que la China. Esta fue como una especie, inmenso territorio de lo que hoy sería Irán. Irán es heredera de esa parte. Ahí estuvieron estos judíos que vivieron ahí, y los judíos más importantes vivieron, digamos, no los más importantes, los que van a vivir, los que van a hacer las academias donde se va a redactar y se va a estudiar la Torá, y el Talmud Bavli va a ser redactado ahí, es en la zona de Irak, y Irak estaba bajo el dominio de este imperio. Tenemos algunas cosas bastante curiosas. Hay historiadores que dicen que en la Biblia, cuando se la lee, lo que puede considerarse es que existen influencias, por una parte, de la zona de lo que consideramos, siempre se dice que Israel, los textos más, hablan como de Palestina, del territorio judío, vamos a decir, por antonomasia, y después de los que fueron y vinieron de lo que era Babilonia y de lo que fue después el imperio sasánida. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la teoría de la transhumancia. Estamos hablando de a ver, cómo la transhumancia es las almas, la teoría de las almas que hay en la India, donde si uno fue bueno, en la reencarnación el alma se va elevando a los lugares más elevados, o si uno fue malo, termina siendo formando parte de una serpiente. Estamos hablando entonces de la reencarnación. Hay que pensar que los judíos no estuvieron aislados, que los judíos estuvieron influidos por los lugares donde vivieron. La zona de los historiadores dicen que esta zona, donde es este imperio sasánida, es una civilización muy desarrollada, donde va a haber influencia no solo de los griegos, sino que va a haber aportaciones de la cultura hindú, y esto tiene que ver con un desarrollo
de la medicina notable, con la astronomía, con las matemáticas y con también las construcciones que fueron monumentales, fueron cortes, la de estos emperadores, donde imperó el lujo y eran extremadamente, ¿cómo podríamos decir?, suntuosas todas las construcciones, los objetos que utilizaban, y eso no es algo que nosotros escuchemos habitualmente. De lo que estamos escuchando constantemente es que es Babilonia. No, no era Babilonia. Hay que pensar que cuando van a llegar los musulmanes, van a tomar gran parte de esa enorme cultura, que era enorme comparada con lo que traían estos guerreros del desierto, que eran gente de guerra, que no tenía su propia cultura, que la asimiló de estos lugares, y uno de los lugares más importantes es en Irán, en este imperio sasánida. Lo que dicen los historiadores es que a través del Talmud es visible el lugar donde viven. Hay un texto de historia que habla sobre la Edad Media, la expansión del Oriente y el nacimiento de la civilización occidental. Dice que se puede inferir a través del Talmud Babli la región en la que habitaban, el tema de la tolerancia hacia religiones ajenas. Pero la comunidad judía ahí se desarrolló, vivió y estuvo muchos siglos y desarrolló esta forma de judaísmo que va a tener una influencia muy grande después, posterior, en el judaísmo galútico, y no en el galútico solamente, porque hizo normas de vida para los judíos que vivieran en naciones o en estados ajenos. En aquella época no existían las naciones, vamos a decir estados, la palabra estados, donde ellos eran una minoría que tenía su propia religión. Y una de las cosas que va a decir el Talmud Babli, que es lo que nos permite a los judíos vivir en lugares donde, sobre todo el tema de donde la religión era dominante, en la época en que no existían ni leyes ni constituciones, donde los judíos tienen prácticamente un sistema legal propio, donde lo que se les pide a los judíos es que vivan en aquellos lugares donde pueden, donde se les exige. Eso es uno de los rasgos más importantes del Talmud Babli, es que se puede vivir en todos aquellos donde exista la libertad para practicar la propia religión. Y esto estamos pensando en el siglo III de nuestra era y hasta el siglo VII. Estamos pensando cómo los judíos encontraron y establecieron normas para su existencia en circunstancias que no les favorecían demasiado. Esta historia tiene que ver con los 200 años que se escribió el Talmud Yerushalmi. El Talmud Yerushalmi es el que se supone que se escribió en Judea, en la provincia de Judea, en lo que queda del Imperio Romano, y en realidad el Talmud Yerushalmi, Jerusalén no existe más, porque Yerushalmi es Jerusalén. Los judíos van a hacer de cuenta, estos que redactan, que Jerusalén continúa existiendo, pero esto se escribe ahí en la Galilea, en una ciudad que está cerca de Tiberias, como dicen en Israel, o Tiberíades, que es donde se escribe este Talmud, y está compuesto por dos partes. Una es la Mishnah y otra es la Gemara. La Mishnah son los debates y discusiones acerca de diferentes asuntos, y la Gemara es la conclusión a las que se llega luego de estos debates. Bueno, el Talmud Babli, la Mishnah, es algo que se debate y se discute en distintas academias que hubo ahí. Ahí hubo 4 academias muy importantes. Una fue la de Sura, otra fue la de Neardea, otra fue la de Maosa y otra la de Pumbedita. Tuvo notables eruditos, los llamados Amoraim. Esto lo voy a hablar otra vez porque es una cosa media como ardua, contar tanta historia y tan densa y tan importante para el judaísmo en tan poco tiempo. Pero lo que es importante señalar
que la Guemará se usó la misma para el Talmud Babli que para el Talmud Yerushalmi. Y hay, ¿qué les está pasando a los judíos mientras tanto? Mientras tanto se está expandiendo el cristianismo. El cristianismo se está expandiendo no solo en el territorio donde vivían los judíos, dentro del mismo judaísmo, sino que se va extendiendo a Siria, a otros territorios, y es importante señalar que los historiadores dicen que los primeros cristianos no van a ser los más pobres, sino justamente, sobre todo en el mundo greco-romano, y sobre todo en el mundo romano, sino que van a ser desde una clase, si se puede hablar de clases en ese momento, de sectores medios a muy elevados, a gente de muy buena condición económica. No han sido, cada religión tiene sus mitos, esta construcción de que los primeros cristianos fueron los más pobres, no fue así. En realidad fueron los más educados, los más de mejor condición de vida, porque en realidad los más pobres eran los campesinos que se aferraban a sus viejas creencias y a sus viejos mitos. Lo que sí que me parece importante contar, esto no quiero dejar de decirlo, es que los judíos entonces se están preparando para resistir como judíos, para continuar existiendo como judíos en un mundo ajeno que va a ser cada vez más hostil, porque los judíos hacían proselitismo. Esto es importante decirlo. Los judíos, esta creencia, habían sido el pueblo elegido para difundir la creencia en un pueblo único. Así que parte del gran odio cristiano hacia los judíos era que los judíos practicaban el proselitismo, y una de las cosas que frenó al judaísmo fue el tema de la circuncisión, y la otra, bueno, es que en el siglo IV el Imperio Romano adopta el cristianismo como su religión oficial. Pero ¿qué otra cosa hace el judaísmo? Tengo que terminar ya, ¿no? Sí. Bueno, entonces lo que quiero decir es que el judaísmo hace algo curioso. El cristianismo, los judíos cristianos, los que se han convertido ya al cristianismo, no abandonan sus viejas creencias, no dejan de asistir a los rezos judaicos, no dejan de enterrar como enterraban los judíos. Por eso, por ejemplo, en Roma hay en lugares donde están enterrados los judíos y al lado los cristianos. Y entonces lo que van a hacer los judíos, uno de ellos, es que va a hacer una oración que se llama Birkat Haminim. El Birkat Haminim, que se crea en el rezo en el siglo II, es uno que son 18 bendiciones, pero hay una para confundir a los herejes. Y entonces ahí los cristianos ya no pueden, estos antiguos judíos que se han ido para el cristianismo, ya no pueden rezar esta oración, porque esto sería renegar de lo que ellos han elegido y en lo que ellos se han convertido. Así que bueno, tenemos un momento donde se expande el cristianismo, el judaísmo se transforma no es que se transforma, encuentra diferentes y nuevas formas de subsistencia y de mecanismos para sobrevivir a la enorme tragedia que ha sido la destrucción de su capital y de su templo, porque si no lo ponemos como una tragedia enorme para el judaísmo, no se entiende por qué han sido capaces en los siglos posteriores de encontrar, y además porque hay que recordar también que una religión es una construcción, y estas maneras para poder sobrevivir en el destierro, en el galut o en las diásporas. Bueno, creo que por hoy terminamos. Sí, y vamos a recordarle a los oyentes que esta historia y muchas más la pueden encontrar en la página web milimcultural.com.ar. También pueden recibir un boletín cada 2 semanas de forma gratuita en su correo electrónico escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Y seguiremos hablando, por supuesto, de los judíos de Oriente, seguiremos hablando de los judíos del Imperio Sasánida, y seguiremos hablando de la historia de las diásporas contigo, Alicia, dentro de 2 semanas. Muchas gracias. Gracias a vos, y bueno, dentro de 2 semanas seguiremos hablando de esta historia que aún continúa.